cambia de religión. Vamos a empezar. Estamos a domingo 4 de septiembre del 2016. Vamos a empezar con un tema relativo a lo que es la sabiduría que nosotros tenemos, la sabiduría propia, la sabiduría del mundo, el entendimiento hasta llegar al conocimiento. Muy seguido estamos notando ahí en la palabra escrita que habla del conocimiento y lo pasamos así de voladita porque no alcanza a entenderse qué es conocimiento. También se habla de sabiduría conforme al mundo y de la sabiduría de Dios. Pero vamos a ir separando cosa por cosa. Voy a poner un ejemplo en los cuales aplican los tres términos. Vamos a suponer que alguien quiere ser médico. Ese alguien que pretende ser médico, en su sabiduría, se está sometiendo a reglas que tiene una institución, en este caso una universidad, por así decirlo. La persona empieza a trabajar obedeciendo las reglas que tiene la institución y se somete conforme a la sabiduría, que es voluntad propia. Se somete conforme a una voluntad propia a ese aprendizaje que debe tener para llegar a ser médico. ¿Sí? Cuando él entra a la institución y empieza a estudiar y a recibir aprendizaje por maestros, por varias fuentes, hay un entendimiento. Es un entendimiento de formación para llegar a ser médico. Está pasando al segundo. ¿Por qué? Porque ya se está aplicando en fe de que está buscando el propósito de llegar a ser médico. Se está preparando. Es una preparación que puede durar 4 o 5 años para finalmente llegar al conocimiento. Si se fijan, el conocimiento es aprobado por aquellos que le dieron la palabra, por aquellos que le dieron el estudio. ¿Sí? El conocimiento ahora es evaluado de arriba para atrás. ¿Sí? Es como una prueba, por así decir. ¿Sí? Bien. Entonces ya quedó claro esto, ¿verdad? Que empezamos con una sabiduría propia, por una voluntad propia, buscando el entendimiento. Para llegar al entendimiento nos tenemos que someter a las reglas que tiene aquella institución que nos va a formar o que va a formar al médico o al profesionista, el que sea, para que finalmente, ya una vez que tenga el conocimiento, los que evalúan ese conocimiento son aquellos que dieron la palabra, la institución, los profesores, etc. Aquí la cuestión con referencia a las escrituras es muy similar, es muy parecido. Vamos a buscar por ahí a Lucas 24:45. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Muy bien. Si se fija, el que abre el entendimiento es la palabra que viene de arriba. Viene de acá para acá. O sea, viene de Dios para nosotros. Y Dios nos abre el entendimiento para que comprendamos las escrituras. Quiere decir que en lo literal no las estamos comprendiendo. Por eso Él nos da entendimiento para que las podamos entender. Pero es Dios el que abre el entendimiento. Por lo tanto, ese proceso de ir comprendiendo las escrituras o de ir entendiendo las escrituras es un proceso largo.
porque la palabra de Dios, la Biblia, es una parábola. Todas las parábolas que ahí aparecen, hay que entenderlas conforme a los estatutos que Él nos marca. Si Él nos dice que no hagamos acepción de personas, si Él nos dice que Él es amor, que Él no cambia, si Él nos dice que no debemos encontrar ningún tipo de tropiezo en las Escrituras, debemos creerlo y debemos aplicarlo. De tal manera que cuando Él da el entendimiento para entender las Escrituras, va a ser en una manera pausada. Así como el médico empezó y se tardó un tiempo para llegar a ser médico ya profesional, ¿verdad? Primero como alumno en un inicio, después como graduado ya profesionista. En este caso las Escrituras es igual. Se empieza obedeciendo, que es en sabiduría propia. Yo me establezco a obedecer lo que dice la palabra. Yo creo en Dios, creo en un Dios y creo en su palabra. Cuando Dios envía su palabra al mundo, lo dice la Escritura, Dios envió su palabra al mundo, pero también fue Judas Iscariote el que entregó la palabra al mundo, no confundiendo una cosa con la otra. Dios la envía, Judas la recibe y la entrega. ¿Sí? El que recibió la revelación fue Judas Iscariote. Pero si nos vamos conforme a lo literal, ahí hay maldad. Ahí se piensa en traición. Hay un tropiezo. Hay tropiezos. Entonces, y la Virgen María primero lo recibió primero. Ese es otro tema. Ese es otro Sí, rollo. sí, nos vamos a otro tema. Aquí hay que entender que Dios manda revelación a muchos. Él nos ha hablado en otros tiempos y en muchas formas. Pero Dios escogió quién habría de entregar la palabra al mundo. Vámonos allí por ahí al Evangelio de Juan 13. Evangelio de Juan 13, 26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ok. Ahí hay que entender qué simboliza el pan mojado. El pan es la palabra. Pan es palabra. Pero cuando la da Jesús, es palabra revelada. Aquí tenemos que estar muy alertas en este entendimiento. Cuando la Escritura nos dice, y Jesús habló, hay revelación. Allí hay revelación. Hay que buscarlo, hay que escudriñar, como lo dice Juan 5:39. 5:39. A ver, vamos a Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Se fijan? Entonces ahí nos está diciendo que debemos escudriñar. ¿Sí entienden la palabra escudriñar? Sí. Buscar. Es buscar minuciosamente hasta los detalles más escondidos. Buscarlos. Si hay una palabra que no se entienda, hay que buscar qué significa en el tiempo y en el lugar donde fueron dichas. No nos vamos a ir con la era moderna y aplicar los nuevos vocabularios conforme a lo que creemos que quiso decir. No nos vamos a ir conforme a lo que creemos que quiso decir. Tenemos que buscar y establecernos en qué quiso decir en ese momento, pero buscando en el antiguo arameo y en el tiempo que fueron dichas aquellas palabras. Para que pueda haber entendimiento, debemos nosotros también establecernos en obedecer. Acuérdense que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Romanos, que es 10:17. Pero ahí tenemos las dos connotaciones que son oír y oír. Por eso dice oír, que es escuchar,
y oír, que es obedecer. La primera es en la carne, en lo sensorial. El escuchar es en lo sensorial, es en la carne, es conforme al primer pacto. Y la segunda, el obedecer, es espiritual. ¿Por qué? Porque la que obedece no es la carne, es el alma. El alma es la que tiende a obedecer. Alma significa psique. Entonces, cuando el alma recibe la palabra, la razona, la piensa, la analiza y se establece en obediencia, la carne hace obras. Yo en mi psique domino la carne. Entonces es conforme a qué entendimiento se tenga. ¿Sí? Bien. Vámonos allí a Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? A ver, usted primo, dígame qué significa eso. O sea, Léalo detenido y vaya traduciéndolo usted mismo. volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era el discípulo a quien amaba Jesús? Judas. Judas uno. ¿Quién era? ¿Quién? Dije Judas. ¿Estás bien de acuerdo que Judas? ¿Usted? La palabra. Con la palabra nosotros. Me metí poquito a buscar y en el internet encuentro que todas las religiones se dividen entre Juan y Pedro. Ellos dicen que está entre Juan y Pedro. ¿Sí? Y ahorita ustedes me están diciendo que Judas. El discípulo que amaba a Jesús Era Juan. No hay tal cosa, porque si se fijan es lo literal. No hay tal cosa. Porque si Jesús amaba a un discípulo en particular, ya hay acepción de personas, se están rompiendo una regla. Y Dios no hace acepción de personas. Entonces no puede ser así. Vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Que reciban el entendimiento. En la manera que ustedes quieran, pídanle a Dios que el entendimiento llegue. Entonces, está literal. ¿Y por qué lo dice a quien amaba a Jesús? Muy bien. ¿Qué le vamos a escudriñar a quien amaba a Jesús? ¿A quién amaba a Jesús? ¿Quién es Jesús? La palabra. Es la palabra de Dios. Ajá. Es la palabra de Dios. Jesús Cristo es la palabra de Dios. Es el Hijo de Dios. Dios mandó a su Hijo al mundo y Judas Iscariote lo entregó. Pero no está hablando de carne, está hablando de la palabra. La palabra es espíritu. ¿Sí? Ahí lo dice Juan 6:63. Ahorita escudriñamos por ahí. Vamos a leerlo detenido, ¿verdad? Como cambien el nombre ahora Jesús por la palabra de Dios. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba la palabra. Amén. Sí, el discípulo que amaba la palabra, ahora sí es Judas Iscariote. Pero ya no lo estamos viendo de Dios que ama al mundo, sino el mundo que ama a la palabra. Sí. Entonces no es de aquí para no es de allá para No acá. es de allá sino para de acá, aquí sino allá. de aquí para allá. Porque si lo vemos de allá para acá, hay acepción de personas. Y estamos rompiendo una regla. Entonces, Y de aquí el para discípulo allá, que amaba la palabra de Dios era Judas Iscariote. Por eso él fue el que recibió el pan de vida y el agua viva, que es la revelación. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Le preguntaba al mismo Judas, le preguntaba: Señor, ¿quién te va a entregar al mundo? Sí. Él amaba la palabra, él buscaba la palabra.
Sí, y le escudriñaba preguntaba a la palabra, ¿quién te va a entregar? ¿Quién te va a entregar? Pero él estaba en su oración con Dios. ¿Quién te va a entregar, Dios? ¿Cómo le vamos a hacer para que te conozca el mundo? Y Dios lo escogió a él. Ah, Y Dios lo escoge a él porque hay disposición. Qué sencillo, ¿eh? Vámonos al 13:26 otra vez. De esta manera estamos viendo que si ustedes claman a Dios, Dios les va a responder. Jeremías 33:3, ¿verdad? Si ustedes piden a Dios, Dios les va a responder. Es seguro eso. Pero siempre teniendo en mente que no hay que salirse de los reglamentos y estatutos que Él nos ha puesto. ¿Sí? Si Él dice que no hay acepción de personas, no la hay. Si Él nos dice que no hay tropiezo en la palabra, tampoco la hay. Si Él nos dice que es amor, así hay que verlo y así hay que recibirlo como amor. Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, que él es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ok, aquí nos está diciendo nuevamente que el que recibió la palabra revelada y el agua viva, que era Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Vamos a entender esto. Dios ya se nos manifestó a través de su palabra. Se nos manifestó en Cristo Jesús por agua y por sangre. Ya lo hizo. La salvación ya la tenemos. Primero la manifestación por agua y la manifestación por sangre ya es. Únicamente que nosotros nos tenemos que esforzar en fe para que se nos revele y tomarla. Aquel que es hijo del mundo toma lo que cree que es de él. ¿Sí? El hijo del mundo toma lo que cree que es de él, lo que cree que puede tomar por propiedad. Pero aquellos que andan en fe como hijos de Dios, saben que ya todo les pertenece. Amén, amén. ¿Sí? Vamos al siguiente versículo. ¿Pero qué versículo era? ¿El pan mojado? Sí. Jeremías Es Juan 13, 26. ¿Cuándo? Juan 13, 26. Entonces Dios a la palabra le puso Cristo Jesús. Nosotros le pusimos. Nosotros. Ajá. Nosotros, porque yo creo que cuando habló de que engendró a María. Aquí lo que tenemos que ver, es que Dios mandó la palabra en parábolas. Mandó la palabra en parábolas. ¿Para qué? Para que nosotros por fe escudriñemos las escrituras y por fe le preguntemos a Dios y Él nos va a contestar. Aquí tiene que actuar fe. La fe no se ve. La fe es un producto espiritual. Tienen que notar esto. Cuando Dios aplica fe, las obras de Dios fue que se manifestó por agua y por sangre. Son las obras de Dios, que son para salvación de nosotros. Ahora la fe de nosotros es para salvación de nuestra alma, conforme a lo que dice Pedro, 1 de Pedro 1:9. Pero hay que notar esto. El espíritu y el alma están ligados. Mi fe sin obras es muerta. Por lo tanto, yo, espíritu, necesito de mi alma para que se complemente la fe. Yo, espíritu, escucho la palabra de Dios. La paso a mi alma, al psiquis, la que razona y piensa. Y si ese psiquis no la acepta, no la recibe, entonces no va a haber obras de fe. Necesita el alma analizar, pensar y aceptar la palabra en revelación para que haga obras de fe. O sea, el espíritu sin el alma no produce obras de fe, obras de amor. Son un complemento. Acuérdense que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios en el cielo es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en la tierra, en la carne, allí ya tenemos que llegar a un acuerdo. En el cielo dan testimonio. En la carne, en la tierra, llegan a un acuerdo. No hay testimonio, es acuerdo. ¿Sí? Entonces, el siguiente versículo, ¿qué decía, primo? ¿En qué? Después, el 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces la palabra le dijo,
lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amén. Cuando usted recibe revelación, cualquiera que recibe revelación, lo que tiene que hacer es entregar ese conocimiento a quienes no lo tienen, que es al mundo. Cualquiera de ustedes, cuando entrega la palabra con revelación al mundo, están actuando como Judas Iscariote. ¿Sí? Entonces le dice la palabra, le dice Dios, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, no te esperes a mañana. Si vas a hacer diezmo, ofrenda, hazlo ya. No se está refiriendo a dinero, se está refiriendo a aquella palabra que se nos dio para que la demos y se multiplique. ¿Sí? Estamos buscando que se multiplique el pan, que se multiplique el vino, que se multiplique el pescado. ¿Sí? Pan es palabra, vino es sabiduría y pescado son los que se convierten. Entonces, si ya estamos recibiendo la palabra con revelación, démosla más adelante con aquellos que no tienen la revelación. ¿Por qué? Porque es la manera en que ellos pueden nacer. ¿Cuál es la diferencia entre mujer y madre? ¿Sí se entiende? Mujer actúa conforme a la carne y produce hijos, que es cualquier ministerio que da la palabra en lo literal, conforme a lo que enseña Moisés, le da el maná, les da el alimento de la escritura, pero en lo literal. Todos los que se alimentan conforme a lo literal, todos van a morir, así lo dice la escritura. Pero madre es la que da a luz, es la que da el nuevo nacimiento, es la que da la revelación, la palabra revelada, por eso da luz. Y aquel que escucha la palabra, en este caso de la madre, nace en una mente renovada, como hijo de Dios, por eso lo puse con H mayúsculo. La luz del día. Sí. Entonces, ahí tenemos el entendimiento de qué es la diferencia entre mujer y madre. Está muy cerquita lo uno de lo otro, nada más que uno aplica para el mundo y lo otro aplica para lo espiritual. Hay que entender las dos cosas. El pan que se dio a Moisés, y Cristo Jesús, que es pan de vida, los dos descienden de Dios. El uno es el primer pacto y el otro el segundo. El primer pacto es conforme al pecado, el conocimiento del pecado, que es muerte. El otro es para el conocimiento de la sabiduría de Dios, que es la revelación, que es para vida eterna. Vienen de donde mismo, pero son para dos propósitos diferentes. El propósito es el mismo, es para fe. Se necesita pasar por carne para poder llegar al segundo, que es sabiduría. Usted muerto no puede llegar a la sabiduría, después de la muerte ya no hay nada. ¿Sí? ¿Está quedando claro? Bueno, aquí dice, después del bocado Satanás. Satanás está en la carne. Entró en él. Ya se regresó aquel amigo a la carne. Estaba en lo espiritual recibiendo revelación. Ahora ya se regresó a la carne. Y ahora en la carne tiene que hacer lo que le está diciendo. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. ¿Sí? O sea, nosotros en la carne tenemos que dar la palabra. Nosotros damos la palabra y Dios da el entendimiento. Dios da la revelación. ¿Sí? Bueno. Vamos al 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que le dijo, porque él le dijo esto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa, en la mesa, sentados en la Los que mesa, estaban en la carne. se está refiriendo a que estaban descansando en la carne, en lo carnal. Ya sabemos que todo lo que se relaciona con madera es carne, es carnalidad. Por eso, de todos, el que recibió la revelación fue Judas Iscariote. Y dice, pero ninguno de los otros que estaban en la mesa, en la carne, entendía. No entendían, no pueden entender, el mundo no puede entender. La religión no puede entender.
¿Por qué? Porque si no hay entendimiento que baje de Dios a nosotros, el entendimiento en sabiduría no puede. ¿Sí? ¿Se están dando cuenta entonces que Dios en lo literal parece que habla y hace acepción de personas? Pero ya cuando escudriña un poquito y al Hijo de Dios, en este caso la palabra de Dios, no hay que confundir. Cristo Jesús no es la palabra escrita. Cristo Jesús es la palabra revelada, es la palabra de Dios. Es la palabra revelada. La palabra escrita que fue dada a Moisés se representa en el primer pacto, en el Antiguo Testamento. Pero la palabra revelada, que es Cristo Jesús, se representa en el segundo pacto. Estamos hablando en lo literal, como la misma Biblia se nos manifiesta en dos pactos. Entonces Cristo Jesús ya se pone del lado del segundo pacto, que es revelación. Es metáfora. Vamos a entender lo que es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? ¿Saben? Alegoría. Preguntamos a Google. que todo lo sabe. A ver, A salud. aquí acabo de buscar lo que es la palabra alegorías en la Biblia y me aparecen 4 resultados. Uno está con Juan 10, capítulo 10, versículo 6, dice: esta alegoría les dijo Jesús. O sea, les habló por alegorías. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ellos no entendían qué era lo que les decía. ¿Por qué? Porque les hablaba en alegorías, es como metáforas. Metáforas es poner, darle nombres ficticios. Como cuando alguien dice, mira, tienes las mejillas como manzana, por así referirse al color. O tienes ojos como de rubí. Es metafórico, es alegoría. Entonces, cuando no se entiende el tipo de lenguaje que se manejaba en aquel tiempo, hoy en la actualidad es confusión. Por eso es que tenemos que viajar en tiempo y espacio, ¿verdad? Entre como se hablaba allá en Jerusalén, en aquellas áreas, a como se habla aquí en México, es diferente. Sí. Bastante diferente. Tenemos también otra en Juan 16:25, dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Es la revelación. Cuando nos esté llegando la revelación, va a ser directa. Pero la revelación que nos llega del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, a nuestro espíritu, es revelación directa. Porque ya no nos habla por palabra escrita, no nos habla en la carne, no nos habla en las tablas que le fueron dadas a Moisés, sino que nos está llegando por inspiración. ¿Sí? O sea que lo literal es alegoría. Es alegoría, son alegorías. Y la revelación ya no es alegoría, ya llega directa. Son alegorías, metáforas y parábolas. Cuando ya no, dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Alegorías Padre es el que da la palabra. y parábolas. Las tres. Sí, anunciaré acerca del Padre. Padre es el que da la palabra. O sea, el Espíritu Santo nos está dando la palabra. El que da la palabra es el Padre. Ok, después lo explicamos más a fondo. Juan 16:29 dice también de alegorías, dice: le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Por qué? Porque los discípulos son los que reciben la verdad. Recordemos esto. Al mundo habla por alegorías, por parábolas, por metáforas, al mundo. Pero el discípulo que lo pone en primer lugar y que lo sigue, a él todo le habla directo. Es la revelación. Es lo que le pasó a Judas Iscariote.
le habló directamente la revelación. La revelación es clara. Si se fijan, de repente van a notar en estos discos que hemos grabado que entran las verdades directas. Si ya lo razonaron, si ya lo pensaron, si ya lo analizaron, aunque vaya contra toda la religión, que pueden ser 20, 30, 40 años, a Nicodemo tenía más y le dijo, en verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no vas a conocer el reino de los cielos. Y era Nicodemo, como el Papa de hoy día. Entonces, si conoce la Biblia en todas sus palabras, al revés y al derecho, pero no ha recibido entendimiento, no tiene revelación, no hay nuevo nacimiento, No es válido. o sea, de nada le sirve, siguen el pecado, siguen en vuestros pecados, dice la Biblia. Aquí tenemos otro, Gálatas 4:24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, habla de las mujeres de Abraham. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Nos vamos al versículo. El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Nosotros como Isaac, que es el segundo hijo. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Lo dice Gálatas 4:29. Fíjese, Gálatas 4:29 dice, pero como entonces, como en aquellos tiempos, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Sí, habla de los dos hijos de Abraham, el primero que nació conforme a la carne y el segundo que nació conforme al Espíritu, el cual fue el unigénito, el que ofrendó a Dios. No ofrendó el que nació en la carne, el que nació primero. Hay que entender esto. Abraham ya era un anciano. En la carne no podía tener hijos, ya estaban los dos, era una parejita de ancianos. Entonces lo literal hace parecer que si tuvieron hijos, hace parecer. Pero hijo es aquel que escucha la palabra y la obedece. La primera palabra que tenía Abraham era así, la palabra escrita. Todavía no recibía revelación y él daba la palabra escrita y buscaba la revelación. Por tanto, actuando por fe, se hizo amigo de Dios, dice la Escritura, y recibe la revelación. Entonces nació Isaac, ¿verdad? El segundo hijo. Cuando nace Isaac, ese ya nació en lo espiritual. Ese es el que ofrendó a Dios, a Isaac. Por eso dice el siguiente versículo de Gálatas, que es el 4:30, dice, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El que escuche la palabra en lo literal y la crea así, no va a heredar. ¿Sí? No va a heredar el hijo de la carne. El que escuche en lo literal no va a heredar. Entonces Isaac era la palabra o era hijo. Isaac recibe la palabra y se hace hijo. El que recibe la palabra se hace hijo. Automáticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la escucha y la obedece, y la palabra de Dios es Cristo Jesús. El que cree en Cristo Jesús está creyendo en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero sí nació Isaac. Sí, nace en una mente renovada, pero no era hijo Ya consanguíneo. vivía. No, sí, pero ¿no era qué? No era hijo consanguíneo, no era la misma sangre. Nació. Es como yo le estoy dando la palabra con revelación, por así decir. El que la entiende está naciendo. Por eso hablé del entendimiento. Este entendimiento es un proceso, es tiempo. Puede llevar cuánto, meses, años, no sé. En ese proceso, el entendimiento a ustedes se los da Dios. Dios es el que abre el entendimiento, no yo. Yo nada más le doy la palabra. No, lo que me refiero es, Isaac ¿era persona o era espíritu? Eran personas los dos. Ah, Los dos. Desde el primer hijo, que era, se llamaba que Ismael.
No recuerdo. No recuerdo. Pero Bueno, el primer hijo nace con la sabiduría de Abraham conforme a la carne. conforme a la carne, así es. Y el segundo hijo nace conforme a la sabiduría de Abraham recibida por revelación, que era el Espíritu. El segundo hijo que nació conforme al Espíritu es el que nace en una mente renovada. Y así es la cadenita, se sigue, se sigue. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Que le dicen, te esperan tu madre y tus hermanos. ¿Qué dice Jesús? He aquí, los representa a ellos, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. ¿Por qué? Porque eran los que estaban escuchando la palabra, la estaban recibiendo y la estaban haciendo, la obediencia. Cuando se escucha y se obedece, se cierra el circuito y eso es fe. ¿Sí? Fe son los dos pactos. Escuchar y obedecer son los dos pactos. Se escucha en la carne y se obedece en lo espiritual. Acuérdense que el alma viene de lo espiritual, no viene de la carne. Aunque nace pegadita a la carne, pero no viene de la carne. ¿Sí? Entonces estamos quedando claros que le dice Cristo Jesús a Judas Iscariote, lo que tengas que hacer, hazlo ya. No te sientes, no descanses en la carne, hazlo. O sea, cuando estamos escuchando que Jesús habló, ahí hay revelación. Si Jesús habla y yo escucho, nada más me queda actuar. Si yo creo la palabra y la escucho, solo me queda actuar para que se cierre el circuito de fe. Fe es escuchar y obedecer. ¿Sí? Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, que fue dada a mi espíritu, es inspiración, llega como un pensamiento. Y luego ese pensamiento lo razono, ya pasó a mi alma. El alma es la parte que razona, que analiza. Ahora nada más falta que el alma lo crea. Por eso le dice la palabra al alma, solamente cree, no temas. O sea, no andes en temor, ningún miedo, ningún tropiezo, ninguna aflicción del tipo de entendimiento a la palabra. Ustedes no tienen que ver aflicciones en la palabra, ni tropiezos, ni maldad. Porque si vieran maldad, entonces... Vamos a verlo desde este punto. Si Dios mandó a destruir el mundo completo a sus hijos, en lo literal, ese tropiezo no aplica porque entonces ya dejaría de ser un Dios de amor. Y la palabra de Dios no se puede contradecir. Sí, Él no se puede contradecir. Él no puede mentir ni contradecirse. Por tanto, si Él es la verdad y se contradice, no tendría sentido. ¿Sí? El mismo seguimiento es el que nosotros vamos a entender. Voy a buscar contradecir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No tiene lógica que Dios pueda destruir al mundo. Sí. Por ejemplo, en Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría. Él nos va a dar la palabra y la sabiduría. La palabra y la sabiduría no va a salir de nosotros. Nosotros la vamos a buscar, pero Él nos la va a dar. Amén. ¿Sí? Así que si alguno en un momento pensó que yo me estaba sacando esto de la bolsa, no, viene de la Biblia. Todo lo que estoy grabando en los discos viene de la Biblia. Lucas 21:15. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No van a poder. Cualquier religión, cualquier sabiduría del mundo, la que sea, no se va a poder poner de acuerdo. No pueden. ¿Por qué? Porque anda en sabiduría del mundo. Nosotros tenemos que recibir la sabiduría de Dios. Por eso dice, porque Él nos amó primero. Y hablan diferentes lenguas. Él nos amó primero. Él nos abrazó primero. Ahora nosotros tenemos que, en el segundo pacto, abrazarlo a Él, recibirlo a Él. Sí.
es como concuerdan. Si la religión no puede entender, es que la religión entiende que Dios nos amó porque mandó a sacrificar a su hijo. ¿Cuál sentido tiene eso? ¿Quién mandaría a matar a su hijo para salvar al mundo? No tiene sentido, es un tropiezo. O sea, en lo literal es un tropiezo. Entregó su palabra para salvar al mundo. Pues sí, ahora sí, ya sabiendo que Cristo Jesús nuestro Señor es la palabra de Dios con revelación, la entregó, mandó su palabra para salvación del mundo. Para quitar el pecado del mundo. Así es. Ahí en eso que acaba de decir el primo, fíjense, es como aquel antirrábico que está vacunando perros. ¿Sí? Vacuna al perro para matar el virus de la rabia y se salva el perro. Así también la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios, que Dios nos manda para que los que creamos en esa palabra ya no sigamos en el pecado, que nos hagamos a un lado del pecado y que dejemos de pecar. Sí, pecar es errar. Arrepentirse es cambiar de rumbo, cambiar de camino, buscar el camino correcto, por así decir. Entonces, vamos a cómo empezamos. Dios mandó su palabra al mundo, Judas Iscariote, nosotros la recibimos y la entregamos al mundo. Dios la envió y nosotros la entregamos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Había otro versículo de lo que es contradecir esto. Dice los Hechos 19:36, dice: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y nada hagáis precipitadamente. ¿Se fijan como de repente quieren dar esta palabra a la religión y se encuentran con una mente tan cerrada que a veces llegan a desesperar? Amén. Pues aquí nos dice que no nos desesperemos. Nosotros damos la palabra y Dios abre el entendimiento. Nosotros sembramos la semilla, es la palabra de Dios. ¿Qué es Lucas 8:11, verdad? A ver, Lucas 8:11. 8:11. Sí, a ver si allí nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces nosotros sembramos la palabra de Dios y Dios es el que da el crecimiento. Primera los Corintios 3, 5, 6, algo así. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Ok, ahí estamos testificando bíblicamente. Ahora vámonos a Primera de los Corintios 3, 5 y 6. Vamos a leer los dos para llegar al entendimiento más claro. Primero Corintios, ¿qué? 3, 5 y 6. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Ok. Pablo, Apolos, los apóstoles que usó Cristo Jesús para darse a conocer, son servidores de la palabra. Son servidores, hay que entenderlo así. Ahí dice que son servidores. O sea, le sirven a la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra se dé a conocer. ¿Sí? Son servidores. ¿Y luego? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ajá. Cada quien va a dar un entendimiento para poder llegar a la palabra. Como dice usted que le llega, que le dice lo que te estoy dando a ti, no se lo voy a dar a alguien más. Pueden llegarnos diferentes. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo da Dios, no hay otro. Sí. Así es que si alguno piensa que puede darle el entendimiento a otro, ese está equivocado. Entonces, mucha gente está equivocada pensando que el maestro va a dar el conocimiento. ¿Sí? Está Y equivocado. Dios lo va a dar. El maestro va a dar la palabra y el conocimiento se lo va a dar. Así es. Por eso aquí en las palabras está, la sabiduría viene del mundo. El entendimiento lo da Dios. Amén. Y el conocimiento es cuando ya se llegó a la revelación. Amén, amén. Sí, aquí ya está Cristo Jesús, que es la revelación. Ahí ya hay revelación. Aquí ya estamos como hijos espirituales. Ya somos hijos de Dios, ya sabemos
el propósito de Dios, ya lo conocemos. De tal manera que aquí, desde el mundo, hay un proceso para llegar a la revelación. Este proceso de entendimiento es por fe. ¿Sí? Bueno, por hoy hasta ahí vamos a llegar. Vamos a dejarlo ahí y luego vamos a pasar a preguntas. Vámonos. Vamos a buscar ahí en Mateos 13:34. 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas no les hablaba. Quiere decir que las escrituras están dichas en parábolas. Ahora vámonos allá a Marcos. Vámonos a Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. ¿Sí? O sea, les hablaba conforme a lo que ellos podían. El poder, acuérdense que es por fe para que sea por gracia. Si no hay fe, no hay gracia, no hay sabiduría. La segunda sabiduría es la gracia de la cual estamos hablando. ¿Sí? El nacimiento por sangre. Si no hay fe, no hay conocimiento, sabiduría de Dios para aquella persona. ¿Por qué? Porque no está actuando, no hablo de la fe del Espíritu, sino del alma que crea y actúe conforme a lo que le está llegando. Hay personas que reciben la palabra con revelación y no la creen y no la obedecen. ¿Cada quien? Pásese al segundo versículo. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ok, ahí está diciendo que a sus discípulos les revelaba todo. A ellos sí, al mundo no. ¿Por qué al mundo no? Porque el mundo está en pecado, el mundo está reinado por el pecado. ¿Sí? Nosotros no pertenecemos a este mundo. Espíritu y alma no somos de este mundo. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo conocieron. Ver, conocer es sinónimo. Sí. Entonces nos vamos a regresar otra vez a Mateos 13. $13:10. 13:10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntaban los discípulos, oye, ¿y por qué al mundo les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué? Dáselas directas para que entiendan. ¿Y luego qué dice el 11? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No les es dado. Al mundo no les es dado el misterio, la sabiduría. La sabiduría para tener la fe y actuar en fe para tomar vida eterna, no le es dado al mundo. Porque el mundo anda en pecado, el mundo anda en la carne. Sí, el nacimiento por agua es nacer en la carne, en pecado. 13:11. Mateo 13:11, Mateo 13:11. 10 y 11. Ahora pásese al 13. 10 y 11. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Así es el mundo. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Amén. Y si no oyen no pueden obedecer.
Y si no obedecen, no actúan en fe. Amén, amén. Es lo mismo que tratamos nosotros de darle a conocer al mundo que no nos quieren oír. Nos oyen, pero no nos oyen. Nos oyen, pero no los aceptan.